Listo, pastor, inicie. Ok, mis hermanos, el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que se nos habla de un arca. Sí, un arca es lo que vimos en el texto que estuvimos leyendo. Mis hermanos, esa arca tenía una tapa especial, hermanos. La tapa de un realmente que se llamaba el propiciatorio, ya que el arca del pacto era el símbolo del trono de Dios, su trono de autoridad y lugar de juicio. Mis hermanos, no había un santuario central establecido para el pueblo de Dios antes del tabernáculo. No había un santuario central, mis queridos hermanos. ¿Y eso qué significaba? Durante el período patriarcal, los adoradores del verdadero Dios construían altares, sacrificaban animales o consagraban lugares sagrados. La construcción de la tienda de reunión ofreció al pueblo de Dios la oportunidad de presenciar a Dios en medio de ellos y presentarle, desde luego, sus sacrificios. Sin embargo, mis queridos hermanos, por muy grande que fuera el tabernáculo, solo prefiguraba la obra de aquel que finalmente tabernacularía entre nosotros. Mis hermanos, el doctor Sproul sigue ayudándonos a profundizar en el significado del tabernáculo. Mis hermanos, como leímos en capítulo 25, versículos del 10 al 22, ahí nos encontramos, mis hermanos, la parte central de lo que vamos a estar desarrollando. El doctor Sproul, mis queridos hermanos, nos da 3 objetivos que él pretende lograr en esta clase. Primer objetivo: contrastar la adoración del pueblo de Dios antes y después de la construcción del tabernáculo. Segundo objetivo: identificar y explicar la función de los utensilios del tabernáculo. Y tercer objetivo: conectar los símbolos del tabernáculo con la obra de Cristo. 3 preciosos objetivos que pretende el doctor Sproul lograr, y nosotros también aprender de sus notas. Mis hermanos, Hebreos 9:24 nos dice lo siguiente: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Mis hermanos, nos está mostrando a Cristo mismo. ¿Cómo se presentó nuestro Señor Jesucristo por nosotros directamente ante el trono de la gracia? Mis hermanos, así todo en el tabernáculo era muy espléndido, agradable para ese estado infantil de la iglesia. Cuando tales cosas eran lo suficientemente apropiadas para complacer a los niños, para poseer las mentes de los adoradores con una reverencia de la gloria divina. Este es una nota de Matthews Henry. Como ustedes saben, en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, y en el versículo 14 leemos así: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, versículo 1 al 2 y versículo 14. Queridos hermanos, este verso referente a la encarnación también podría traducirse: y el Verbo se hizo carne y asentó su tienda entre nosotros. Siendo aún más literal en el texto, el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Hermanos, los tres temas más importantes del libro del Éxodo son el Éxodo y la Pascua, la promulgación de la ley y la construcción del tabernáculo. Hermanos, es tan emocionante porque en la construcción del tabernáculo vemos a Dios mismo dando instrucciones súper detalladas a Moisés en cuanto a cómo construir el tabernáculo del Antiguo Testamento. Mis hermanos, Moisés no podía inventar nada. A Moisés no se le podía ocurrir nada que Dios mismo no hubiera detallado. Hermanos, este es un momento decisivo en el desarrollo de la religión del Antiguo Testamento, porque anterior al tabernáculo no había un santuario central firmemente establecido para el pueblo de Dios. De manera que, mis hermanos, estas breves notas introductorias, hermanos, nos muestran de la importancia del tabernáculo y la importancia de que nosotros podamos comprender, en la medida de nuestras posibilidades, podamos comprender lo que significó el tabernáculo. Mis hermanos, durante el período patriarcal, los momentos de adoración a Dios se efectuaban ofreciendo sacrificios o con la construcción de un altar. Por ejemplo, mis hermanos, Noé construyó un altar después del diluvio. Abraham construyó un altar cuando recibió el pacto. Y Jacob ungió su almohada de piedra con aceite después de tener su visión. Y hermanos, rápidamente les quiero leer acá en Génesis capítulo 28, este breve relato maravilloso de lo que sucedió con Jacob allí en Betel. Génesis 28, 10 al 10, mis hermanos, dice: salió pues Jacob de Berseba y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel y cabecera y se acostó en el lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremenda promesa.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, es decir, casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hermanos, qué fascinante relato. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Esa fue la conclusión certera a la que llegó Jacob en ese momento. Mis hermanos, la consagración del del tiempo y del espacio ocurre durante el período patriarcal. Mis hermanos, recordemos que cuando Dios instituyó la Pascua, le dijo a su pueblo estas palabras: quiero que ustedes recuerden este día para siempre. Y así Dios tomó los días ordinarios de ese periodo y los hizo sagrados mediante el memorial de la Pascua. Mis hermanos, se construyeron altares, se fijaron días de fiesta y se designaron, hermanos, terrenos específicos que debían ser sagrados. Mis hermanos, ¿se acuerdan cuando en Éxodo 3 Dios llama a Abraham? Hermanos, perdón, Abraham no, a Moisés y le dice: quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Mis hermanos, el lugar donde se presentaba el Señor en teofanía, hermanos, o en una figura externa, era un lugar precisamente santo. Ese lugar era santo. Hermanos, el dominio de Dios está en toda la tierra porque Él es omnipresente. Hermanos, es importante tener en cuenta la omnipresencia de Dios en este caso. Mis hermanos, ¿por qué nosotros debemos entender la omnipresencia de Dios? Hermanos, la fe bíblica proclama, cree y proclama el dominio de Dios en toda la tierra. En el conflicto con Faraón, él le dice a Moisés: Dios es el Dios de toda la tierra. Su presencia es ubicua, es decir, Él es omnipresente. No hay un lugar en el universo donde Él no esté. Hermanos, esa idea de la presencia universal de Dios tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Toda la tierra es sagrada, todo el planeta es sagrado, ya que es posesión suya. Pero hermanos, a pesar de esto, aún hay unas intromisiones de Dios en el tiempo y en el espacio, donde Dios se da a conocer de una manera peculiar y en un sentido particular que adquieren un significado especial para el pueblo de Dios. De manera, hermanos, que en el período patriarcal, el lugar donde Dios llegaba para reunirse con su pueblo era sagrado. Aún hoy, hermanos, nos referimos a Palestina como Tierra Santa y yo creo que la mayoría de cristianos quisiéramos en algún momento ir y caminar por este lugar, hermanos, porque hay en nuestro corazón unas convicciones, mis hermanos. Ahora, todo el propósito de la creación, hermanos, del tabernáculo, era ilustrar a Israel la promesa de Dios: yo estaré contigo. Él le había prometido esto a Abraham. La misma promesa se la dio a Isaac. La misma promesa se la dio a Jacob en Betel. Hermanos,
Lo que el Señor está resaltando acá es: yo estaré contigo. Ahora, mis hermanos, es bueno resaltar que Emmanuel es uno de los nombres de Jesús y significa Dios con nosotros. Sí, hermanos, significa Dios con nosotros. Los lugares especiales donde Dios se encuentra con su pueblo son designados como particularmente sagrados. Hermanos, ¿están pensando lo mismo que yo? Vuelvo y repito este concepto. Los lugares especiales donde Dios se encuentra con su pueblo son designados como particularmente sagrados. Hermanos, cuando la iglesia se reúne, estamos ante un momento, hermanos, único en los momentos de la vida, un momento único. Hermanos, estamos en la misma presencia de Dios todo el tiempo, pero ese momento en que nos reunimos, mis hermanos, es un momento súper especial. Mis hermanos, el tabernáculo o la tienda de reunión se construyó de manera que fuera fácil de transportar hasta que los israelitas se establecieran plenamente en la tierra prometida. Hermanos, y aquí es bueno considerar algo. En este tiempo, Israel es un pueblo seminómada. Israel va de un lugar a otro. Y es por eso que Dios manda a construir esta estructura que la puedan estar moviendo, mis hermanos. El punto acá principal es que a donde quiera que vayan, es Dios quien los lleva a ellos y es Dios quien promete estar con ellos. Mis hermanos, el pueblo mismo está viviendo en tiendas y se le manda a construir una tienda para Dios, un tabernáculo para Dios. Hermanos, esto es tan especial. Mis queridos hermanos, el tabernáculo fue instalado en medio del campamento. Y aquí viene lo mis hermanos, una razón. El campamento fue organizado de tal manera que simbolizara la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mis hermanos, el salmista dice algo importante en el Salmo 46, 4 al 5. Él dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. ¿Por qué esta convicción del salmista, mis hermanos? Porque el salmista reconoce: Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad. Mis hermanos, en los asentamientos de los pueblos seminómadas, la tienda del rey siempre estaba situada en el centro del campamento y eso tenía una razón específica, mis hermanos. El campamento del pueblo de hebreo no fue la excepción. Hermanos, recordemos que el tabernáculo, mis hermanos, era transportado hasta que se instaló con su entrada mirando hacia el este. Y ciertamente, mis hermanos, nadie podía tocar el tabernáculo. Había, mis hermanos, una tribu específica para este tabernáculo. Mis hermanos, los coatitas eran una subdivisión de la tribu de Leví.
y los responsables de transportar el tabernáculo. Mis hermanos, el tabernáculo tenía 1,003 metros cuadrados de tamaño. La mayor parte de esta área era el atrio exterior. En el atrio interior fue conocido como el lugar santo. Mis hermanos, el espacio más interno fue llamado el lugar santísimo. De manera que las dimensiones combinadas de los dos atrios interiores, tanto el lugar santo como el lugar santísimo, eran aproximadamente 17 por 4,5 metros cuadrados. Hermanos, el perímetro del tabernáculo era protegido por los levitas, tanto que no podía acercarse allí cualquiera. Los miembros de otra tribu, hermanos, podían venir hasta el tabernáculo, pero no podían entrar. El tabernáculo tenía unos elementos internos muy especiales. Estaba, por ejemplo, la fuente de bronce y el altar del holocausto estaban ubicados en el atrio exterior. Estaba también la fuente de bronce. Era para la purificación de los sacerdotes. Mis hermanos, la fuente que había allí, hermanos, esa palabra fuente viene de la palabra baño. Así que los sacerdotes simbólicamente tomaban un baño para poder ministrar, tomaban un baño. Tenían que lavarse allí, purificarse allí en la fuente. El altar del holocausto era para el sacrificio de animales. Los cuernos del altar eran para atar animales y para que los individuos buscaran allí refugio y rogaran por sus vidas también. Mis hermanos, es importante que en estos instrumentos que hay dentro del tabernáculo se presenta una progresión de santidad y de materiales preciosos a medida que uno se acerca al lugar santísimo. Hermanos, hay allí un significado especial. No podemos perder de vista el panorama general del campamento, el panorama general, todo el cuadro, como lo decimos nosotros. Mis hermanos, está el campamento y todo lo que estaba fuera de él se consideraba inmundo. Hermanos, esto es lo que les estaba diciendo ahorita en medio del himno. Todo lo que estaba fuera del campamento era inmundo. Todo lo externo se consideraba el lugar de los gentiles, la oscuridad exterior. Si el tabernáculo o tienda estaba en el centro del campamento, significaba que entre más se acercaran al centro, más se acercaban a la presencia directa de Dios. Y entre más se alejaran del centro, más hacia el lugar que era inmundo y que simbolizaba la oscuridad exterior. Hermanos, se piensa incluso que el Evangelio de Juan y Apocalipsis fueron escritos pensando en gran parte de los instrumentos que estaban dentro del tabernáculo. Hermanos, tanto el Evangelio de Juan como en Apocalipsis se nos habla de la luz pensando precisamente en el inmobiliario. Piensan muchos eruditos que Juan tenía el inmobiliario que había dentro del tabernáculo, lo tenía en su mente en el momento que estaba escribiendo. Hermanos, el altar del incienso en el lugar eso era ilustrar la hora de la oración, hermano. Los sacerdotes iban allí y ofrecían sus oraciones por el bienestar del pueblo. Hermanos,
había un incienso especial que mitigaba el olor del ambiente. Porque, hermanos, no olviden que en este lugar se sacrificaban los animales continuamente. Y desde luego esto producía un olor hediondo muy desagradable. Y por eso entonces el incienso era una aroma, hermanos, que aromatizaba el ambiente. Importante, mis hermanos, todos estos detalles. Las oraciones, hermanos, y estamos llegando al final de nuestra conferencia. Las oraciones de un pueblo creyente eran y son una aroma agradable delante del Señor. Pero, hermanos, las oraciones de un pueblo rebelde también eran un hedor en la nariz de nuestro Dios. La mesa de los panes con 12 hogazas de pan estaba en el lugar santo. Hermanos, Jesús cumplió todos los símbolos del tabernáculo como la luz del mundo, el dulce aroma de su sacrificio, el pan de vida, aquel que limpia el pecado, y el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Hermanos, el arca del pacto en el lugar santísimo era un cofre hecho de madera de acacia y cubierto con oro puro. Los querubines esculpidos extendían sus alas sobre la parte superior del arca. El arca contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y una vasija con el maná. Hermanos, la tapa del arca era el propiciatorio. El arca del pacto era un símbolo del trono de Dios y de su misericordia. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo en el día del Yom Kippur y rociar sangre en el propiciatorio. Mis hermanos, la sangre simboliza la expiación hecha por nuestros pecados y la protección del juicio de Dios. Toda la obra de redención, juicio y misericordia se encuentran en el simbolismo viviente del tabernáculo. Mis hermanos, podríamos llegar a la conclusión de lo que aprendimos en estas 3 conferencias rápidamente, mis hermanos, para terminar. ¿Qué fue lo que aprendimos en estas 3 conferencias? Primero, hermanos, aprendimos que todos los elementos de la Pascua simbolizaban lo que Dios estaba a punto de hacer durante el evento más grande de la historia de la redención. En segundo lugar, aprendimos en estas 3 conferencias que todo el contexto de los 10 mandamientos nos indicaba que la ley de Dios le fue dada a su pueblo para enseñarnos cómo adorarle. Y en tercer lugar, aprendimos que con la construcción del tabernáculo, al pueblo de Dios se le dio un lugar físico para presenciar a Dios obrando en medio de ellos y para ofrecer a Dios su sacrificio. Sin embargo, tan grande como era el tabernáculo, este solo anunciaba la obra de aquel que habitaría entre nosotros, es decir, Cristo mismo. Señor, gracias te damos por esta preciosa enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a asimilar. Ayúdanos, Señor, a que no lo olvidemos. Que lo que hemos aprendido, Señor, en estas 3 preciosas enseñanzas del Antiguo Testamento, nos ayude, Señor, para adorarte mejor, para vivir mejor, Señor. Gracias te damos, Padre, por la iglesia, Señor, y la oportunidad de ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.